la historia, qué pasó, y de derribar mitos. Y lo tenemos a él, aquí, que no es el primo de Cosqui. No. Ni en pedo es el primo de Cosqui. Preséntalo vos No a tu estoy primo. explotando a mi familia en este momento. Preséntalo vos, por favor. Son re funcionales tus familiares. Preséntalo vos. ¿Yo? Sí. Bueno, ¿qué dijiste? No me acuerdo. Estaba hablando de... No me escuchan. Tenemos un historiador. No Sí. me acuerdo si habías dicho que No, era no. historiador o no. Historiador y profesor de historia. Muy apasionado por la docencia, voy a decir. Me tomo el atrevimiento. Una persona que en cualquier reunión familiar, de repente, te está hablando de algo y para plantear el argumento, te cita textualmente un libro que leyó. Es muy leído. ¿En qué página y todo? Te dice el autor, la página, todo. Es como es el un testigo montón. de Jehová de la historia. Podríamos decir, Efectivamente. con ustedes, Lucas Moreno. Hola, Luqui. Gracias por la Las invitación. tías. Sí, soy bastante rompehuevo. No. Yo veo que es un stream muy sexualizado y de golpe yo vengo a hablar del 25 de mayo. Che, contame los polvos que hubo ese día. Yo re quiero saber esas cosas. ¿Tenés data de los polvos de Juan José Paso? Sí, Sí, dijo que sí. Yo creo que el 25 de mayo en sí, como acontecimiento histórico, está atravesado por una enorme cantidad de mitos. De hecho, en términos de lo que nosotros sabemos de Revolución de Mayo, yo diría que casi todo es un gran mito. O no un mito, pero es algo que corresponde no tanto a la historia, sino a la memoria. En el sentido Claro. de que lo que hoy nosotros conmemoramos como Revolución de Mayo es un discurso que se fue progresivamente forjando, pero ese discurso que nos fue atravesando no tiene que ver necesariamente con el hecho histórico en sí, tal como aparece en el documento. Es decir, hay como una especie de decisión entre lo que tiene que ver con la historia más pura, qué pasó el 25 de mayo, y qué celebramos nosotros como 25 de mayo. Un ejemplo muy claro, yo mañana tengo un acto en un colegio donde celebramos el 25 de mayo. Ahora, ¿qué celebramos? Vamos a celebrar el primer gobierno patrio, la constitución de la nación argentina, etcétera, etcétera. Y la verdad, la Revolución de Mayo, y acá empiezo siendo aguafiestas, no tiene nada que ver con eso. Claro. O sea, no tiene nada que ver con preconcebir lo que es una nación argentina. Claro. Nada que ver. También tengo que decir esto, la Revolución de Mayo, en términos de la historia profesional, es lo que más se estudió y se está estudiando y lo que más papers se escriben respecto a este acontecimiento histórico, hasta el día de hoy. Hoy, los últimos 20 años, diría, tenemos un discurso y un lenguaje totalmente diferente respecto al lenguaje que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que se fue diferenciando respecto a si la generación de nuestros padres iba a la escuela y tenía una enseñanza de la Revolución de Mayo? Y bueno, mi generación ya no tanto, yo tengo 30 años, pero las generaciones actuales aprenden de otro modo la Revolución de Mayo. Tal vez, mira, yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes tres, ¿qué es una revolución? Una revolución en general. Lo que tengo yo adentro de mi cuerpo en este momento. No, Está revolucionada. Yo estoy revolucionada. Sí. no, un cambio de paradigma muy grande. Bueno, exactamente. Sí, algo que se moviliza, que se mueve para hacer otra cosa. Claro, una ruptura que Una ruptura. corresponde a cierta voluntad de ruptura. Sí. Bueno, la Revolución de Mayo fue concebida como una continuidad en términos del Claro. origen de la Revolución de Mayo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos cómo se estudiaba antes, ¿qué nos dice la historia oficial, la historia muy triste? Hay ciertos personajes históricos, Belgrano, Moreno, Saavedra, quien sea, que encarnaron ese espíritu de separarse de España. Hoy en día, esto de estudiar la historia a través de personajes individuales no tiene ningún tipo de lugar, no tiene ningún tipo de arraigo en lo que tiene que ver con la historia. Entonces, bueno, ¿qué carajo pasó el 25 de mayo? Claro. ¿Qué es el proceso Ah, revolucionario? y aparte nosotros nos enseñaron cosas de los paragüitas. ¿no? Sí, sí, Los sí. paragüitas. La mazamorra. Que French y Beruti estaban como repartiendo escarapelas, cintitas. Sí, les Claro. enseñaron eso y todo muy centrado en lo que tiene que ver con personas individuales, personajes concretos. Claro. Y la verdad es que yo siempre digo, y acá yo me pongo molesto con mis alumnos cuando explico Revolución de Mayo, yo siempre como lo centro la revolución y todo proceso revolucionario en un concepto que utilizo mucho, que es un concepto propio de la filosofía, ¿no? De la historia, que es el apeiron. El apeiron de Anaximandro y después que agarra Heráclito, que es esto de... La definición del apeiron es el acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Lo que por definición no depende de una voluntad individual. Voluntad individual es Lucas quiere agarrar la botella para tomar agua y Lucas toma agua. Bueno, la Revolución de Mayo no tiene que ver con un grupo de personas que quisieron lograr la Claro. independencia o que quisieron separarse de España, sino de una cadena de sucesos que se fueron articulando entre sí, que esos sucesos derivaron en la Revolución de Mayo. Pero otra vez, no tiene que ver con la voluntad independentista, tiene que ver con los sucesos. ¿Y qué sucesos son los que llevaron a que nosotros empecemos a romper el vínculo con España? Es un suceso muy claro que tiene que ver con algo que estaba pasando fuera
del Río de la Plata, que esto me parece que es un poco conocido por todos, que es que el rey de El rey, España, sí. Fernando VII, tiene que abdicar. Es decir, Napoleón, en su expansión napoleónica, en el año 1808, entra a España. En realidad quería entrar a España para llegar a Portugal, pero bueno, cuando pasa por España, conquista España, no toda España, y el rey de España tiene que abdicar. Cuando abdica el rey de España, acá se forman las famosas juntas. ¿Qué son ¿No las es, juntas? ¿No es la vez que le dijo, déjame pasar? Es esa, ¿no? Es eso que te enseñan Es en la escuela. espectacular. Que te dicen, déjame pasar por España, Claro. que en realidad mi objetivo es llegar a Portugal. Y los caga. Y le dijo, no, Obvio. estoy Yo acá hubiese hecho adentro. lo mismo. ¿Sabes qué? Ahora me quedo. Bueno, pero ¿por qué ese hecho fue tan determinante para la Revolución de Mayo? Porque cuando ya no está más la autoridad del rey de España, se forman juntas en España que dicen lo siguiente. Estas juntas, hasta que no vuelva el rey de España, van a representar al rey de España. O sea, son juntas que tienen un objetivo, representar a Fernando VII, que es el rey que está en el exilio, que abdicó. Y acá, en el Río de la Plata, casi digo Argentina, ocurre exactamente lo mismo. Claro. En Buenos Aires se forman juntas, una junta específicamente, no con el objetivo de romper con el rey de España, sino con el objetivo de retener el poder en Claro, representación del rey. Y eso es lo que ocurre. Esto fue cuando el rey abdica, es a principios de 1808, y hay un problema grande. Se arman un montón de juntas que están centralizadas en la Junta de Sevilla, y después ya nos metemos con los datos de colores porque sé que es medio aburrido. No, yo estoy re Eh, interesada. Lo que, No, mirá que a mí no Pensé que era irónico. Sonó un poco irónico, la verdad. soy irónica, pero créeme que esta vez no. No, lo que ocurre es que esas juntas, todas las juntas que representan al rey de España, están centralizadas en la Junta de Sevilla. ¿Y qué es lo que ocurrió en un momento? Lo que ocurre es que Napoleón termina de conquistar toda la península. ¿Cuándo? En 1810. Y ahí es donde se arma todo el despelote, porque cae la Junta Central de Sevilla, después se forma una junta nueva al sur de España, el famoso Consejo de Regencia en Cádiz, y acá, cuando llega la noticia, esto fue a principios de 1810, la noticia llega en mayo. Cuando llega la noticia acá, hay un grupo de personas que dijeron lo siguiente: bueno, no, esto es un quilombo, no está el rey de España, no está la Junta Central de Sevilla. ¿Y a quién pertenecemos? Es como que la conductora de acá es Carla. Y Carla de golpe no viene nunca. Carla soy yo. Sí, Carla Cosqui. Cosqui, mi prima. Cosqui. Y de golpe... Cosqui deja de venir. Deja de venir. No viene nunca más. Y dice, perdón, no sé los nombres. Ana, Cari. Ana y Cari. Ana y Cari son las que ahora son las que organizan todo. Pero la gente dice, a mí me gusta ver a Cosqui, más que nada. Y ahora, encima, ustedes dos tampoco vienen. ¿Y qué hay que hacer? La tenemos que meter a Rochi en la mesa y es, bueno, Rochi, hacete cargo de esto porque no queda nadie. ¿Y qué dicen los oyentes? No, la verdad, no la queremos escuchar a Rochi porque es un plomo. Eso es la Revolución de Mayo. No, y aparte cuando grita no sabes lo que es. La Revolución de Mayo es eso. La Revolución de Mayo es... No me gustó que nos ningune de esa manera. La única que vale soy yo, ¿te das cuenta? No. ¿Quién carajo va a querer escucharte a vos sola, Cosca? Qué feo ser la primera junta así. fea, ¿no? Horrible el Pero paralelismo fue lo que hizo con pasó. nosotras dos. Yo soy descriptivo. Termina Roche haciendo un programa que nadie quiere ver. Un horror muy triste. Que eso es exactamente lo que pasó. Que nadie quería representar la soberanía de las juntas que dicen, esto no es Claro, el rey. es un quilombo. ¿Y cuáles son los proyectos entonces más revolucionarios que ocurren acá? Se forma la famosa primera junta, que es la que va a representar, otra vez, va a representar al rey de España. Se Sí. llama un cabildo abierto el 21 de mayo. ¿Qué carajo hacemos? Se llama el cabildo abierto, se juntan el 22 de mayo, el 23 de mayo hay una negociación, hay una pelea, hasta que el 24 de mayo se toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que se toma? Listo, no hay más virrey. Ahora tenemos una junta que se va a llamar Junta Provisoria encabezada por Cisneros, que va a tener el poder hasta que vuelva Fernando VII, el rey de España. El problema... De hecho, no es que los que nosotros conocemos como los más revolucionarios, en ese momento estaban como, no, mejor seamos más, como más tranqui, no vayamos a romper, ¿no? Exactamente. Ahora, hay un problema, que hay un grupo que sí se radicaliza un poco, pero ¿qué es Como que siempre. Mariano Moreno es el ejemplo claro, que es el ala más como radicalizada. ¿Pero qué es el ala radicalizada? Que dentro de esa junta, la primera junta, que es la del 25 de mayo, lo que dice es esto, que esto es muy importante. Dice, nosotros obedecemos a Fernando VII. Imagínense que esto era lo más revolucionario, obedecían a Fernando VII. Claro. Pero hay que llamar un Congreso Constituyente. ¿Qué es un Congreso Constituyente? La relación con España no va a ser más una relación colonial, sino que ahora va a ser una relación donde el Río de la Plata se integra a España como provincia. Es decir, tenemos los mismos derechos que el resto de las provincias españolas. Esta era la postura más radical del Claro. 25 de mayo. Claro. Es decir, el día que nosotros conmemoramos como el nacimiento de la patria, no es otra cosa que un día... De ser parte de España. Claro, ahora, hay algo que se llama... Bueno, ¿y por qué
¿Qué pasó que nos terminamos separando de España? ¿Por qué nos separamos de España si yo estoy diciendo que hasta los más revolucionarios querían pertenecer a Fernando VII? Hay un concepto que yo uso mucho que es el punto de no retorno, que es un concepto que se lo robé a las ciencias ambientales, que es como hasta cuando se emite determinada cantidad de gases de efecto invernadero ya no tenés retorno. La atmósfera se te va a hacer bosta y ya estás en un problema enorme. Yo creo que acá hay un punto de no retorno en el proceso histórico, como en todo proceso histórico, que es que en un momento se fusila a una persona que fue muy importante, que es Liniers. ¿Quién es Liniers? Y lo digo muy rapidito. Liniers fue un héroe de las invasiones inglesas. Cuando los ingleses nos conquistan, Liniers había puesto el pecho para defender el territorio de la conquista inglesa. En un momento, la Junta, ¿qué es lo que quiere? Che, estamos armando una Junta, esta Junta que se expanda por todo el territorio, que no sea algo porteño. Liniers está en Córdoba. ¿Y qué dice Liniers? No, ¿qué Junta ni Junta? Acá nosotros obedecemos al rey. ¿Y qué dice la Junta? No, pero no hay rey. ¿A qué rey vas a obedecer si somos una Junta? Y Liniers estaba empecinado con que no hay juntas que puedan representar la voluntad de España. Entonces, ¿qué hace la primera Junta? En agosto de 1810 lo matan. Literalmente lo fusilan al... Tenemos invitado. Ah, bueno, tenemos... tranquilo. Sí, No nos hay un avisaste que intruso. venías, nada. Vos caes así. Un intruso. No, con pastelito. Ay, qué rico. El Bienvenido, señor Larry de Clay. Acá, con Rosita. No, la estoy saludando, quiero hablar. Bueno, ¿cómo le va? Perdón, ¿yo tengo que pedir permiso? ¿Tengo que avisar para venir? Nunca. No, en la vida. Larry, vení Sí, a mí cuando me tiene que pedir quieras. permiso. Aparte, no vine a verlas a ustedes. ¿A qué viniste? Al historiador, que me encantó lo que estaba diciendo. Yo Claro. escucho Porque programa viene a cada 2 cuadras cuando ella. puedo. No, ¿a usted cree que vengo acá porque vivo a 2 cuadras? Vámonos, amor. No, Larry, No, quédate. pero si venís a ver un historiador Aparte que vino habla con muy pastelito. bien. Mirá lo que trae. qué Ah, no, con rico. pasta flora. Ay, qué rico. ¿En serio? ¿Por qué no habla ella? No sé por qué no habla. ¿Estás muda? Camarógrafo. Hola, Larry, ¿cómo estás? Quédate. Quédate un rato. Mirá el cacho de mate que tiene. ¿Qué te crees que vine a traerte la patafrola? Sigan hablando. Te está viendo Larry de Clay. Sí, que te bueno. quedaste Un honor, un honor. Hola, Larry, qué lindo. Estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, ahora sumate, dale. Pará que nos esté. Dale, te cuesta tanto. Allá hay una quédate, silla, pará. Dale. Ahí ¿Cómo está, va? muy bien. Un gusto, Interesante. Vení. cabeza. Ahora Gracias, ¿dónde se pone? ¿Dónde lo sentamos? Al lado mío se puede poner. Esto es streaming en vivo, ¿eh? Esto es en vivo, estamos produciendo en vivo. Hola, Larry. Amigo, no me diste un beso. Estamos produciendo en vivo. Cayó piedra sin llover. Decía mi padre. Che, qué mate, mirá este mate. ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos girar el Muy micrófono? bueno. ¿Tipo Chancho va? Ahí entiende lo lo compartimos que dice? todo. Obviamente estoy mal en plano, así que... No, digan no, ustedes. estás A en ver, plano aún. ¿Estoy bien? Este, para Larry. El invitado especial. Al quilombo que armaste, Raúl Baggioni. ¿Sabe mi Ahí apellido? está. No, porque me Y lo mi confundo, abogada, como- dame el mate. Toma. Ahora- Te estaba robando el Es mi mate. abogada y ni sabe el apellido. Un revolucionario. Es un revolucionario. Mira el ¿Se gorro mandó? que traje, Esta es mirá. la primera junta. Claro. ¿Me das cuenta de quién era? Larry, querido, sentate un cachito más para allá, así te A toma ver. la cámara. Ahí está. Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto. Ahí está. Acá se puede. Cisneros y Juanjo, ¿qué se pasa? No, a ver. No es Moreno, boluda. Es Claro, Moreno. Orgullosamente moreno. Viene Moreno. de la banda Moreno, Castelli. Moreno. Ahí está, Moreno y Castelli. Nunca tanta gente en este lugar. Muy bien, qué lindo. Bueno, ¿Qué quilombo bienvenido. armaste, Rosita? Fue idea tuya esto. Qué quilombo que armaste. Hizo bien, Hola, hizo bien. Rosy. Estás linda, Rosy. Es una morocha e Estás infartante. preciosa. No, Bueno, no me distraigan. Yo Sí, soy dale, estábamos con- Castelli también. Sí, ya estamos armando la junta acá. estábamos en que... ¿A qué rey? Pum, Liniers muere. Nos habíamos quedado en eso. Se muere ¿A Liniers. quién respondemos cuando el rey está en el exilio o abdicó el rey? Bueno, y acá estábamos diciendo que la postura más revolucionaria de la época era la de Moreno, que era cambiar el statu quo, que es dejar de ser una colonia y pasar a ser parte del Imperio Español como una provincia. Eso es como lo más Claro. revolucionario. Ahora, el punto es, ¿y por qué después se revolucionó todo tanto? Porque en un momento se revolucionó todo tanto. Y acá estábamos hablando de que hay un punto de no retorno que hace que los revolucionarios digan: déjense de joder con depender de España y ahora vamos a formar una nación o un territorio, una región independiente. El punto es que yo siempre digo lo mismo, la Revolución de Mayo no es una guerra contra España, es una guerra civil. No es una guerra contra España, no es una guerra que tiene el objetivo de separarse de España, sino que hay dos posturas que se van a enfrentar, que es la de Saavedra, que es un poco la más conservadora, que es a toda costa representar la voluntad de Fernando VII, aún bajo el estatus de colonia, y la de Moreno, que es
seguir en relación con España, pero con una relación muy, por ejemplo, romper el monopolio comercial sí o sí. ¿Por qué Claro. romper el monopolio comercial sí o sí? Eso es muchísimo, claro. Es muchísimo, Tal porque cual. España nos da el mismo producto que Inglaterra, pero por el monopolio tenemos que consumir un producto mucho más caro que si comerciamos directamente con Inglaterra. Entonces, dennos los mismos derechos que tienen todas las provincias del Imperio Español, que es algo muy reivindicable de parte de Moreno. Ahora, yo creo que el punto clave es cuando Liniers se niega a depositar el poder en la Junta y lo que hace es hacer oídos sordos al llamado de la primera Junta. ¿Y qué hace la primera Junta con Liniers? Ah, sí. Sí, Mirá vos, Claro. el franchute este. Ese es el punto de no retorno para mí, Claro. porque aparte había gente muy pesada fuera del Cabildo esta semana de mayo, que es la famosa Legión de los Infernales. Parece un nombre de una claro. banda de heavy metal. Parece The Avengers. Que eran Muy bien, muy bien. no repartían escarapelas, repartían pólvora y armas, Claro. chiques. Por favor, nos mintieron toda la vida. Sí, claro. Sí, nos mintieron en algo sobre todo, que es que en los documentos no aparece esta idea de la escarapela, por lo menos no la escarapela como un símbolo patrio. Sino para distinción. Claro. Exactamente. No, aparte, el color de la escarapela, el Para celeste no y errar blanco, a quién matar, a eso me refiero, para distinguir. Che, Claro. no, mirá, a este no hay que tirarle, a ver, este no. Claro, tal cual. Sí. No, pero lo que es interesante, estábamos diciendo que nosotros teníamos un vínculo muy fuerte con España y el color celeste y blanco El rey. es de la orden de Carlos III. Claro. O sea, la orden de Carlos III, cuando se funda a segunda mitad del siglo XVIII, se funda con el color celeste y blanco del manto de la Virgen. Es un cuadro de Fernando VII, tiene la banda celeste. Claro, está, que es el famoso cuadro de Goya. Claro. Los cuadros de Goya, esos cuadros cuando Goya todavía era un pintor más realista y no romántico como se convirtió después. Esos cuadros de Goya, es acá como se acaba de señalar, es una pintura exacta de Sabe. el celeste y blanco que está encarnado en la figura de los reyes. O sea, el celeste y blanco, nosotros que mañana hacemos un acto el 25 de mayo Claro. con el celeste y blanco, estamos rindiendo homenaje al rey de España. Claro. Ese es el gran mito de la historia. Y después, Y que no estaban repartiendo así como muy románticamente el French y Beruti. French y Beruti era lo más picante. Era lo más picante, ¿no? Claro. Eran picantes. No, claro, eran los punteros del barrio. Claro. Sí, Sí, claro. ¿Y por qué eran los picantes? Porque cuando los dos fueron jefes de las milicias en las invasiones inglesas y fueron los jefes de las milicias más como picantes que eran las que estaban en el riachuelo. Yo tengo un dato de color de la ver. familia Brench. Brench y Feruti. Pero Que es son otras. Feruti, Son que otras que no tienen nada que ver con esta es una historia. Argentina paralela. Por las dudas que vengan la descendencia a atacarte. Exactamente. Repartían pastelitos, Que Brench y Feruti. se siguen juntando las familias todos los 25 de mayo. Otra gestión que tuve, ¿no? En un momento, eran muy amigos, el abuelo de mi expareja eran muy amigos de los French y los Beruti y se encontraban todos los 25 de mayo a comer. ¿No te parece hermoso? Me parece fantástico. Y se encontraban ¿Cómo en nos una esquina miente y esto? se iban a ¿Cómo nos comer todos miente? Interesante, juntos. ¿no? Solo esa ¿Cómo le vez, va? solo ese Bien. día. Bien, vos. Usted que está congelado. Ese día. No, la porque a mí sorprendí. la historia me Aburre, decilo. No, me aburre, pero ¿Por qué? tiene una emocionada. manera muy interesante ¿Por qué de le contarla. aburre la historia? No, me chupa 3 huevos, French, Beruti y... Y la concha de tu hermana. ¿Y Tengo por un qué programa se de dedicó streaming, a la estaba pausado abogacía? esto. Sí. Porque Le- en realidad debería me interesar la urge historia. ayudar a la gente muchísimo. Y la historia está para eso. Cuando uno ve lo que A mí pasó- déjame ayudar a la gente como quiero, ¿sabes? Bueno, ¿por qué no empieza alguna vez en su vida? Igual yo te voy a dar la razón en algo. La historia, como se ha enseñado El tradicionalmente, problema es ese. es una Profesor. historia que se siente muy impropia. ¿A qué me refiero con que se siente muy impropia? Que no tiene ningún tipo de contacto y relación con nuestra vida cotidiana. Y vos decís, ¿para qué carajo estoy estudiando historia? Total. A mí me pasa que yo trabajo con adolescentes, con un montón de adolescentes, que les tiro por la cabeza, pum, 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 y con mucha energía y con mucha pasión. Y los pibes, como entienden que la historia tiene un sentido que les pertenece, es decir, que le encuentran un sentido, valga la redundancia, ahí les gusta la Claro, historia. porque vos cuando ves esta parte de la historia, todos los tipos que dieron la vida para tener el país que tenemos, después vamos nosotros y votamos lo que votamos, decís, flaco, No, y además que a mí lo que... ¿Para qué hicimos la revolución? Volvamos en Colonia. vamos a suponer que podemos trasladar a Belgrano ahora acá. Belgrano resucita. Pero la puta madre que los Belgrano, parió. Estoy poniendo un tipo que queremos todos, no pongo ni a Bim, Perón, Palacio, no. A Belgrano. ¿Se imaginan Belgrano que murió sin un mango, que tuvo que vender Sí. lo poco que tenía para comer? Belgrano, que lo ningunearon. Sí, igual a mí también lo que me parece súper interesante de conocer la historia es que son las mismas peleas. Sí, O sea, las mismas peleas que estaban ahí las seguimos teniendo Es que vos a lo la tenés que fecha. conocer para no repetir los mismos errores. Claro, Estamos por repitiendo eso. todos los mismos errores. Exactamente. Este viene, se sienta, le queda perfecto, tío, el microfonito. Está muy bien. La cancha, la Con cancha. un relajo entró, la que tal, se trajo el mate, la pasta flora. Bueno, La yo única quiero el responsable chisme. es Rosita. Yo quiero el chisme.
Mirá, hay otros mitos, hay otros muchos chismes. mitos como más populares que tienen que ver con esto de si llovía, no llovía, si había paraguas, no había paraguas, cuál fue el rol del pueblo, las mujeres. Mira, el primero es que en los documentos aparece que efectivamente llovía. Es decir, la semana de mayo fue una semana laboral. Fue en mayo llueve, como en esa época llovía, claro. Estaba lloviendo efectivamente. No había feriado, porque todavía no era feriado. No era No, feriado. Todavía no era feriado, claro. Todavía. No, de hecho, era un día, la revolución se hizo, o por lo menos esto de la junta que se expulsó al virrey, se hizo en plenos días laborales, cuando la gente estaba laburando. Claro. Más, la ciudad de Buenos Aires tenía 30.000 personas en esa época. De las 30.000 personas, No había lugar para estacionar todo. No, qué belleza, boluda. No había la estacionamiento. vida era vida todavía, sí. No, y el cemento nos mató, nos cubrió. Sí. Bueno, pero en ese proceso revolucionario participaron un montón de personas, teniendo en cuenta la cantidad total de habitantes y teniendo en cuenta que era un día laboral. Participaron casi 800 personas. Mucho, es mucho. Es mucho, y con, otra vez, un día laboral, con lluvia, no había tantos paraguas por un hecho muy claro, que es que importar paraguas era casi no, realmente. Había 10 era- paraguas en toda la Argentina. Claro. Muchísimo. Lo que tenía- El que tenía paraguas tenía plata. Claro. Muy Y bien. sí, ¿vio? bebé. Como los celulares. como todo. Sí. No, yo tenía un profesor. Mi mujer Rosita cuatro- tiene paraguas. 3 paraguas tiene Rosita. Rosita Y está, vendelo. está Rica, forrada. riquísima Más sos que toda vos. la revolución. Está forrada, En mi Rosita. casa hay más paraguas que en el 1810. Claro, encima yo tenía un profesor que decía, ustedes imagínense, estaban con tantas urgencias y tantas preocupaciones los revolucionarios que en los documentos que leemos los historiadores, mirá si alguien va a notar algo cual. sobre los paraguas. No, la verdad, no tenemos la más puta idea cuántos Claro. paraguas había. No tenemos idea, porque tampoco nadie estaba preocupado por escribirlo. Otra vez, pero como se sabe que llovía, de golpe un montón Alguien de... puso. Sí, alguno. Que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con instalar una memoria épica Claro. y no Claro. tanto una historia. Claro. ¿Qué es Sí, eso? el romanticismo. de El la romanticismo, historia, tal cual. que es lo que hace Mitre de las famosas presidencias históricas hacia adelante, con el famoso diario La Nación en Buenos Aires. Claro. Crea una épica, crea una identidad. Y de la misma manera escribe su propia guerra de la Triple Alianza. Exactamente. De hecho, Qué vivo. yo siempre digo... Así cualquiera. Así cualquiera, claro. Pero es cierto, él, como dueño del diario... Andá a Paraguay, a ver, ¿qué tal? Che, ¿saben lo que dijo Mitre de la guerra de la Triple Bueno, Alianza? la guerra de la Triple sí. Alianza es un ejemplo claro de que fue un genocidio y él reivindicaba el genocidio. Exactamente. De hecho, hay un general que peleó en la unificación italiana. Italia fue el último país en unificarse en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Y el general que aplica exactamente para la Argentina, dice esto: bueno, ya construimos la Italia, ahora falta construir a los italianos. ¿Por qué? Porque el italiano se sentía más siciliano, napolitano que Claro. italiano. Acá es lo mismo. Mitre, lo que hizo Mitre fue: yo voy a construir el argentino. ¿Y cómo lo construyo el argentino? Y nos queríamos separar. Desde el puerto de Buenos Aires. Exacto, sí, Argentina es el puerto de Buenos Aires y hay gente que quería separarse a toda costa de España, bla, bla, y como dijimos antes, eso no es tanto historia, eso es memoria. Y es la memoria oficial que nos lega Mitre, que hoy la historia más heterodoxa ya no existe, en una Claro. universidad ya no se enseña más como se enseñaba antes. Claro. Bueno, y eso que decís de las mujeres, porque por ejemplo siempre se habló de Mariquita Sánchez de Thompson, que solamente había abierto las puertas como si Es ya como no una tuviese China nada que Suárez ver. de la época, Mariquita. No, La Tati. Pobre Mariquita. La Una Tati. Wanda Nara. No, La no, Tati porque Suárez. Es un montón decir la China. Usted sabe que en Sarmiento, cuando tenía 20 y pico de años, acá el profesor lo sabe, la conoció Mariquita Sánchez de Thompson, que estaba exiliada a Montevideo, tenía unos 60 años, y el mismo Sarmiento dice, lean, búsquenlo, estudien, chiques. Y dice, y llegué a una erección adelante de Mariquita. Se puso a este Erótico de repente. Es historia erótica. Claro. Bueno, por eso Vos no, consumís no, historia ¿Estoy erótica. mintiendo o no, No, yo siempre profesor? digo lo mismo, historia es todo. Claro. Uno puede enseñar historia como quiere. Aparte Sarmiento, que era otra que Wanda La historia la era escriben los que tremenda. ganan. Era el Guandonaro. Era. Sí, pero no sé, no existe la historia de la sexualidad, no es historia. Claro. Sí, eso. claro que sí. Nosotros nos mal acostumbramos que en los colegios enseñamos historia política y eso para mí es un error. Yo, por ejemplo, enseño a mis alumnos la historia del amor. Ay, qué El amor fue hermoso. cambiando muchísimo a lo largo de la historia. Sí, es verdad, no existe obvio. tal cosa como el amor. No existe. tal cual. Sin embargo, solo nos hicieron creer que es algo universal. Entonces, Sí, es una habla de construcción lo que quieras totalmente. cuando hablas de historia. Claro, podés enseñar a lo que hizo Güemes a partir de De lo que quieras. lo que era el amor, ¿no? Sí, sí. Bueno, pará, estaba diciendo lo de Mariquita, más allá Sí, de, a ver, hay una realidad. de la China, de Mariquita la que Tati. que estaba casada con su primo, Thompson. Mariquita claro. Sánchez de Thompson. Bueno, para ese momento era más común que la Sí, gente se era, casara. era mucho más común. Era más común, ¿no? Sí. Sí. Hay una realidad, que es lo que aparece en los documentos.
¿Dónde participan fuerte y activamente las mujeres? Más que nada en el proceso que se abre después de 1811, es decir, en todo lo que van a ser las guerras de independencia. De hecho, hay casos muy claros de mujeres tomando un fusil y peleando con el fusil en manos. No hay en los documentos que hayan participado en el proceso de mayo de 1810. ¿Por qué no aparecen los documentos? Por una razón muy sencilla. La época era una época tremendamente machista, no lo tengo que decir, claro, está claro claro. que era. Claro. Pero sí, cuando la situación era una situación muy urgente, las mujeres fueron al frente de batalla y pelearon el frente de batalla. Porque es verdad... Dale, dale. Que también hacían mucho de espías. Porque Eso, muy nadie, bien. Sí, nadie sí, sí. esperaba nada de ¿Por mujeres. qué? ¿Pero por qué? Porque había amor. No, ni Había siquiera. A veces amantes, sí, entonces sí, a veces hacían de tampoco. espías. A veces hacían de mucamas también. Hay documentos Porque muy nadie claros. esperaba nada de las mujeres, entonces nadie las tomaba en cuenta. Claro. Entonces estaban ahí paradas como floreros y las minas estaban escuchando todo y después iban a otro lado y decían... Las Villamizar, 74 capítulos. Hoy lo terminamos con Rosita. Es la historia ¿En serio? de unas espías colombianas en la época de la Revolución que eran espías de General Bolívar. 74 capítulos. Sí. Pero claro, y vos ves todo lo que cuenta el profe, parece un culebrón, una novela. Pero era sí, lo que tal cual. sucedía. Amo que le diga el profe. Amo. Amo. Perdón, El usted profe. profesor, El profe, Romero, el profe. porque parece un tipo que le gusta la historia, es profesor. El profe y historiador, todo. De hecho, hay documentos que dicen explícitamente soldados que manifiestan muy tajantemente de que no pueden estar en el frente de batalla si el amor de su vida no está al lado. Claro. Hay documentos donde está escrito eso. Entonces, la mujer tomó en algún momento el fusil contra los españoles, además de hacer de espía. Vayan a ver Cirano en el Teatro Presidente Alvear hasta el 15 de claro. junio y Ah, ahí claro. ven a Roxanne Robán, el amor que tiene, Cirano, bueno, está Ahí el amor está. ahí, muchachos. Entonces, ¿dónde repetí que vas a estar? Teatro Alvear de jueves a domingo. ¿Vos viste Cirano Muy con Raúl? No fui. Lo que te Tengo que perdés. Qué feito. Tengo que Lo ir. que te perdés. Pero también me prometió que me iba a Nos regalar podrían su libro invitar de también. teatro y no... Tengo acá en casa y estuve leyendo la obra de microteatro, muy buena. Ay, Tengo una gracias. sugerencia para hacer. Dale, después Me va a charlamos, por servir favor. mucho. Dale. Continúe, profe. No, tiene Estuvimos charlando tiene un dato de teatro. color para que no sea todo tan fáctico, tan histórico. Nosotros en el barrio de Belgrano tenemos la famosa Avenida Cabildo. Sí. La Avenida Cabildo, que es una avenida que representa el símbolo máximo de la revolución, el Cabildo, fíjense bien, está todas las calles que cortan la Avenida Cabildo son todos los virreyes. Todos son. Sí. O sea, Es- Claro, es muy muy loco porque uno gracioso. está No, en es el destino de la Argentina. Es el Sí. destino, exactamente. El vocero de la Tal cual. revolución, ¿de qué murió? Envenenado. No, de cáncer de lengua, Castelli, que era el tipo que hablaba, el tipo que rompe el 22 de mayo, Claro. que fue Castelli, muere de cáncer de lengua. Mire, fíjense el destino que tenemos. No. El tipo que tenía la voz El cáncer. llevaba Yo la estoy voz de la anonadada revolución, con ese muere de cáncer de programa. lengua. Como se me fue todo de las manos. Sí, está en la marca argentina, en la marca de la identidad nacional, que el conflicto es constitutivo de nosotros como nación. Eso está. Porque es decir, no tuvimos etapas a lo largo de todo el proceso histórico hasta la actualidad donde haya un momento concreto de pacificación. Porque uno puede decir, no sé, en el periodo peronista se consiguieron un montón de derechos. Sí, está bien, se consiguieron un montón de derechos, pero después le metieron unos bombazos en Plaza de Mayo y afuera. Entonces, ni siquiera en momentos donde uno dice, bueno, hay reivindicaciones sociales o lo que sea, tenemos momentos donde estamos todos tirando para el mismo lado. Claro. No ocurrió en ningún momento de la historia. Está complicada la pacificación. Sí. Tenés al presidente que entra al TDU del 25 de mayo, a la catedral, con el Señor Jesús, todos los santos. Señor Jesús. Le dan la mano y el tipo sigue y no saluda a nadie. Claro. Es raro. Es difícil. Está difícil la conciliación. Está difícil, ¿no? Dios Está mío. difícil, está duro. Sí, pero como mensaje final, lo que podemos decir es que a pesar de que está difícil y a pesar de que el proceso revolucionario tuvo sus complicaciones, existieron personas que tenían en mente y que no estaban adentro del Cabildo. Esto es lo que yo quiero decir, que es los que estaban con French y Beruti afuera, que son los anónimos de la historia, que han estado la semana entera fuera del Cabildo con un solo objetivo, que es que Cisneros no sea más el virrey que represente el poder concentrado en esta región del Río de la Plata. Y esa gente no está en los documentos históricos Claro. en términos de su nombre, su apellido, quiénes son, Tal cual. y fueron fusilados, pusieron el cuerpo, y esos que pusieron el cuerpo son la sal de la historia, la sal de la tierra, que otra vez no suele estar en los documentos. Ay, qué lindo. Es verdad, tal cual. Sobre todo ahora. Aplaude. Espectacular. No, le iba a reforzar la idea diciendo que sobre Para todo. vos, ahora- Felipe Piña, la tenés adentro. No, y en el streaming se puede putear y todo eso, me dijeron entonces Sí, yo. sí, Para podés. sumar, ¿no? Sí, Cortá, suma. cortá y Siempre poné. suma.
No, decía que siempre hablamos de nombres, ¿no? Como de... Exacto, ¿no? individualidades. Y como si nosotros, los que no tenemos ese nombre, no tuviéramos nada que ver en la política Total. o en la diaria, en el armado de una nación diaria. Así que me encantó Es un lindo mensaje. tu revolución final. Bueno,